Esta conferencia comenzará a grabarse. Se colocaba esta vacuna prioritariamente cada 5 años. Después pasó a cada 10 años en vista de que no se conocían los efectos de la vacuna ni tampoco, digamos, el tiempo de prevalencia de la misma en el organismo humano. Y en los últimos años, 2 años, ya salió una nueva directiva en la cual es por toda la vida. Si en sí no se llama toda la vida, son 35 años. Pero en base a investigaciones que se han hecho en el transcurso del tiempo por la durabilidad de la memoria inmunológica en el organismo en base a la población. Es decir, son investigaciones que se priorizan en vista de que hay enfermedades o daños contra la salud que son preponderantes. ¿Pero por qué? Porque a través de comités o de reuniones continuas entre los estamentos que estamos explicando, ¿no? Sean universidades, colegios profesionales y autoridades, priorizan los problemas de salud. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener en sí una gran o amplia gama de temas o de daños que debemos investigar, pero no se deben investigar todos. Por ejemplo, nosotros contamos con una nueva patología desde el año 2015, que para nosotros en ICA viene a ser el dengue. Entonces, ¿qué significa? No vamos a investigar cómo se transmite el dengue, porque ya sabemos que se transmite a través de una picadura de la Aedes aegypti o de la Aedes albopictus, pero no sabemos cuál es la connotación en la cual tenga tal o cual complicación mayor en la población de Ica. Porque si bien es cierto, puede ser atacada una persona en Ica, en Iquitos, en Lima, por dengue, no van a tener la misma cantidad o la misma incidencia de complicaciones en las mismas poblaciones que les menciono. Entonces, en base a la generación de esa información, nosotros vamos a priorizar los temas a investigar en salud. ¿Y por qué nosotros debemos investigar esos temas? Primero, para tener mayor conocimiento y para crear información que nos sirva para ulteriores investigaciones. Si bien es cierto, temas, tenemos temas que en algún momento se presentan, son, vamos a decir, un sustrato un insumo para posteriores investigaciones. Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Y por qué se investiga? Estamos en una época en la cual trabajamos nosotros en lo que se le llama medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia y la gestión basada en evidencia hace que nosotros tengamos presupuestos adecuados para cada una de las acciones necesarias para disminuir las enfermedades en la jurisdicción que nos corresponde cada uno. Por ejemplo, aquí en ICA, a pesar de que ya tenemos 4 años con la presentación del dengue, o desde la presentación del primer caso de dengue, no tenemos presupuesto adecuado para hacer las acciones de prevención y promoción de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si conocemos los escenarios epidemiológicos del dengue, el escenario 1 viene a ser el escenario en el cual nosotros no tenemos ni vector ni tenemos enfermedad. En el escenario 2 es en el cual tenemos el vector y no tenemos la enfermedad. Y el escenario 3 es en el cual tenemos el vector y tenemos la enfermedad. Nosotros hemos pasado del año 2014 al 2015 del escenario 1, que no teníamos ni el Aedes aegypti hembra, ni teníamos la enfermedad, al escenario 3. Y hasta ahora continuamos con el escenario 3, porque actualmente en el año 2006 tenemos 6 casos de dengue. Pero tenemos el mismo presupuesto del escenario 1. O sea, no podemos priorizar el control vectorial, o sea, el control del vector, fumigación u otros, porque no tenemos el presupuesto. Eso se da en base a las prioridades nacionales, o las prioridades regionales de investigación. Correcto. Ese es el problema. Doctor, ¿Sí? disculpe la interrupción. Se escucha muy bajito su voz. Claro, bueno, estoy viendo ahorita, déjenme ver. Micrófono, veo que todo está en orden, ¿no? Sí, está en orden.
A ver, ¿cómo se escucha? Se escucha bien bajito, se escucha con interferencia. Que- A ver, entonces voy a cambiar de repente a modo teléfono. Un poco más alto. Humberto, aló, ¿Sí, doctor? dime, ¿cómo me escuchas? ¿Igual o un poco más alto? Igual, doctor. A ver, voy a traer un micrófono, yo tengo un micrófono, ¿no? Un momentito. Dame un Hace minuto. hace rato. Ya. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya. Con respecto a lo que es la priorización también de los recursos. Ahora, para poder nosotros conocer o establecer un nexo con lo que es las fuentes de información, para donde se escucha bajito de nuevo eso. A ver, a ver, permítame. Ahora sí. Aló, 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 aló. No, Julio, dime. A ver, voy a ver mi. ¿No te? Sí, estoy conectando, estoy conectando. Ahora sí. Creo que ahora sí. A ver. Ahora sí, creo, me parece. Aló. ¿Se escucha un poco mejor? Ya. Entonces, si ahora sí me escuchan. ¿Se me escucha o no se me escucha? Aló. 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 Aló.
Algo. A lo Julián. Sí, estoy conectando los audífonos. Creo que están descargados. Estoy editando los audífonos. Un minuto. No, malo de ahí, mejor es el zoom. Esta Entonces, como conferencia les decía, comenzará a grabarse. tenemos en... A ver, ya, ahora sí. Tenemos entonces fuentes de información que corresponde al insumo que va a servirnos para seguir un proceso de varios hechos a fin de tener lo que corresponde un insumo final, que es la prioridad sanitaria en salud para investigación. Las fuentes primarias que usamos son al inicio lo que es el ASIS. ¿Qué es para nosotros el ASIS? Es el análisis, es la representación de toda la información de la realidad sanitaria en una comunidad, en una provincia, en un distrito, en un departamento o a nivel nacional, en el cual dentro, después de haber analizado la parte demográfica, la parte servicio de salud, ¿correcto? Y los determinantes sociales, en sí nos van a dar a conocer lo que son las prioridades sanitarias, o sea, los problemas más álgidos, los problemas más connotados, que requieren mayor calidad de intervención e investigación en una comunidad o en una jurisdicción determinada, o una población determinada. Esa es la primera fuente de insumo. Por tanto, este análisis de situación de salud se le conoce como un documento de gestión. Segundo, tenemos la información de las consultas externas que están dadas en base a lo que se conoce como el GIS. O sea, la hoja informativa en salud, ese es el GIS. Tercero, la información de los casos de emergencia, lo que es brotes, está en un software que lo maneja la oficina o la dirección de estadística e informática a nivel de las regiones o el mismo ministerio, telemática que se le llama ahora. Y lo que corresponde a los egresos hospitalarios, que son las personas que han estado hospitalizadas durante cierto tiempo, no los nosocomos. Y las fuentes secundarias vienen a ser diversos tipos de información que principalmente se trabaja o nos otorgan a nosotros información en base a encuestas, en base a censos poblacionales. No solamente los censos nacionales de vivienda y población. Los censos poblacionales también son una herramienta que se utiliza en caso de brotes, en caso de epidemias, entre otros. Luego también tenemos lo que corresponde a las encuestas nacionales de hogares. Ustedes dirán, ¿por qué la encuesta nacional de hogares sirve como un insumo? Porque dentro de la encuesta nacional de hogares muchas veces hay preguntas que tienen que ver con la salud de los niños y de los adultos mayores. Al igual que la encuesta demográfica de salud familiar, la ENDES. La ENDES a nosotros nos da información sobre enfermedades transmisibles, no transmisibles y daños contra la salud. Y eso evalúa anualmente parte de la, digamos, de las actividades que realizan las estrategias sanitarias, ahora llamadas también direcciones de intervenciones sanitarias a nivel del ministerio, ¿no? Por eso el censo poblacional, no confundir un censo poblacional como si fuera solamente de población, el Censo Nacional de Población y Vivienda. También pueden hacerse censos poblacionales en el caso de eventos en salud, ¿ya? Luego de ello, como fuentes primarias, tenemos las prioridades sanitarias regionales. En el caso de Ica, he puesto las prioridades que se encuentran estipuladas o analizadas como producto final en el ASIS. Si ustedes notan en la diapositiva que les presento, principalmente se ven las infecciones respiratorias agudas, neumonías y no neumonías. Luego enfermedades hipertensivas, diabetes, enfermedades isquémicas en salud y obesidad. Entonces, si nos damos cuenta,
las prioridades sanitarias regionales que están incluidas o inmersas dentro del análisis de situación de salud, si vemos solamente las primeras 5, vemos que el 80% de esas primeras 5, por no decir las primeras, las cuarto, a partir de las 2 a las 5, son enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir? Que nuestra prioridad sanitaria regional van a ser las enfermedades crónicas no transmisibles, por lógica. Si revisamos accidente de transporte, daño contra la salud. Neoplasias malignas, no transmisibles. Hiperlipidemias, no transmisibles. VIH infecciosa, tuberculosis infecciosa, nutrición crónica y anemia nutricional, no transmisibles. Entonces, revisando esto como primer insumo, vemos que las que debemos connotar o poner dentro de un listado para posteriormente priorizar en investigación en salud son no transmisibles. ¿Y qué corrobora esto? Es una evidencia, porque esto es un reporte final después de hacer la parte de análisis de la parte demográfica, de la atención en salud y de la calidad de la misma, ¿no? Un insumo para hacer un listado. Podemos tener un listado de 10, 20, hasta 25 problemas de salud, pero de estos 25 solo se deben elegir un máximo de 11 o 10 u 11 problemas para investigar, que eso es lo que se lleva a cabo o en grupos. Si se habla de grupos, tenemos que nosotros abocarnos a enfermedades transmisibles, no transmisibles y daños contra la salud. Correcto. Al igual, como vemos acá, vemos sexo masculino y se repiten lo mismo. Si se dan cuenta, infecciones de vía respiratoria, accidentes de transporte, prevalencia de enfermedades isquémicas, de esa manera. Asimismo, diabetes, hipertensión, se repite lo que vimos en la primera por sexo. En la segunda, por sexo femenino, vemos que hay el mismo tipo, solamente que cambia lo que es pulmón por neoplasia de mama. Pero se dan cuenta que siempre la obesidad está en ambos. Si lo vemos por ciclo de vida, es similar. Por ciclo de vida vemos que en niños tenemos problemas de retardo de crecimiento, desnutrición fetal, vías respiratorias agudas, enfermedades intestinales y obesidad. Si ustedes se dan cuenta, en todas esta obesidad. Vemos adolescentes, esta obesidad en segundo lugar. Y así, mientras va aumentando el rango o el ciclo de vida del ser humano, en ICA, vemos que las enfermedades que más auge, que más incidencia y más prevalencia van a tener son las enfermedades de tipo no transmisibles. Entonces, si lo vemos en ese aspecto, con un marco lógico, tenemos que abocarnos así. Eso es un primer análisis, así como se puede decir a ojo de buen cubero, pero eso necesita ser presentado, analizado y aparte de ello, presentar lo que son los determinantes sociales. O sea, la supuesta causalidad de todos estos problemas de salud. Aquí un modelo que está basado, ¿no?, en el modelo de determinantes sociales de salud de Dan Henning Whitehead del año 2011, pero que he hecho un bosquejo de lo que serían los problemas de salud de ICA, ¿no?, para que ustedes lo tengan y lo vean y analizar el porqué de estos problemas. Por ejemplo, aquí, pobreza, bajo nivel de conocimiento de las enfermedades, sobre todo las nuevas, dengue y Zika. Aquí, deficiente conocimiento de lo que corresponde a la parte intradomiciliaria, la manipulación de alimentos, esto provoca que haya anemia, que haya obesidad, ¿no? La gente come por cantidad y no por calidad, entre otras cosas, el consumo de comida chatarra, el aumento del mismo, la ventilación inadecuada, eso es para tuberculosis, el hacinamiento para enfermedades respiratorias, entre otros. Y si ustedes analizan cada una de esas patologías, van a desagregar en estos determinantes sociales. Y eso es un parámetro para el estudio y para dar la línea de investigación, ¿no?, de lo que necesitamos saber para cada tipo de enfermedad o patología. Hasta ahí creo que nos estamos entendiendo. Díganme sí o no. ¿O hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces si es así, continuamos. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para
o cuál va a ser el proceso para la identificación de prioridades. Y acá están diversos, esta es parte del proceso. Para lo que son las prioridades de investigación, están primero una guía de identificación de prioridades que está basada en qué? En lo que les he explicado anteriormente. Está basada en las prioridades sanitarias regionales, está basada en los determinantes de salud, ¿no? ¿En qué se va? ¿En qué? O sea, ¿para qué está esta guía? Está dada por INS, por la Oficina General de Investigación. Como le digo, nadie crea la pólvora, ya todo está hecho, todo está formulado, está validado por reuniones que se hacen a nivel central. A nosotros nos llaman como Ministerio de Salud y ya validamos instrumentos, y este es el instrumento. En la guía, ¿qué vienen? Viene la identificación en base a qué? El insumo, es la fuente primaria y la fuente secundaria. Esos problemas de salud que se ven en los egresos, la mayor cantidad de problemas de salud en las emergencias, la mayor cantidad de problemas de salud que vemos en la atención de consulta diaria, más lo que vemos nosotros en el análisis de situación de salud, en las prioridades regionales sanitarias, esos son los temas que se van a abocar, ¿no? O que se van a identificar como los principales problemas de salud, porque son los que tiene la región. No van a ser iguales los problemas priorizados regionales a nivel de Iquitos que los de Ica, que los de Tacna a los de Piura, que los de Lima a los de Ucayali. Son diferentes realidades y son diferentes problemas. De ahí y surge el insumo. Y esta guía sirve para identificar. Yo les puedo dejar posteriormente, ya los links están en el INS, en el Instituto Nacional de Salud, van a encontrar ustedes en una acápite en la página central inicial, que dice bien claro investigación en salud, ahí encuentran toda esta información que les estoy otorgando. Luego vienen las actas de acuerdo y compromiso. Estas actas de acuerdo y compromiso, ¿qué son? Son el previo para las reuniones de acuerdo. Si ustedes leen en esta diapositiva, aquí ven que mi persona, el año 2014, junto con el INS y la dirección adjunta de la Dirección Regional de Salud, en coordinación con la universidad, todas las decanos de Ciencias de la Salud de la Universidad San Luis Gonzaga y los representantes del Consejo Regional de Salud, en el cual están los colegios profesionales, están Salud, están las universidades, en ese tiempo solamente estaba la única, estoy hablando de 2014, ¿correcto? Y alguna que otra entidad, ONG u otro, suscriben un acta en la cual se acuerda analizar la realidad sanitaria nacional, perdón, la realidad sanitaria regional, y en base a las enfermedades que tengan más alta incidencia y prevalencia en nuestra jurisdicción, establecer las prioridades de investigación en base a matrices que nos otorgan el INS para nosotros colocar ahí cuáles son factibles de investigación y cuáles no. ¿Correcto? Y en qué aspectos. De ahí van a nacer las líneas de investigación. O sea, estos van a ser, digamos, los problemas o las enfermedades prioritarias para investigación, pero después tenemos que ver cuáles son las líneas de investigación. Correcto. De allí viene una encuesta en un aplicativo web que se está utilizando desde el año, eso no se utilizó en el año 2014, sino se está utilizando desde el año 2018 para las prioridades de investigación. Ese web es el Line Survey. En este sistema web, es como el sistema web de encuestas que ustedes utilizan a veces para los trabajos de investigación, en el cual la gente vota o da su opinión de la encuesta a nivel de una página web desde su celular o su tablet o su computadora y aparece después el resultado. De esta manera, las personas ponen su nombre, apellido, apellido y la institución a la que pertenecen. Según sea el caso, este es un ejemplo nada más del sistema de encuesta, y clasifican de mayor a menor los problemas como lo crean conveniente según su rango. Los biólogos de repente lo harán desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, porque ellos trabajan con exámenes de laboratorio, que ellos se acuerdan, he tenido un montón de exámenes de descarte de dengue. Entonces yo pongo dengue como prioritario. O de repente trabaja en banco de sangre y se da cuenta que hepatitis es una de las enfermedades que tiene mayor incidencia o mayor incidencia en sus resultados de laboratorio y trabajan
con hepatitis B. Posteriormente, de repente un médico es infectólogo y tiene más casos de tuberculosis, coloca tuberculosis como como la enfermedad prioritaria. Entonces, cada uno dentro de su ámbito lo va a hacer, y este software lo que hace, calcula dentro de esas, como le digo, 20, 21 a 22 enfermedades, calcula o le da un rango, o prorratea, o promedia los puntajes que le da cada una de las personas participantes en el taller, para que estas enfermedades de las 21, 20, 25 que tengan, se escojan solamente las primeras 10 u 11. Y si es posible, colocarlas como grupo patológico, grupo de daño. Correcto. Posteriormente, se realiza una relación de necesidad de investigación. ¿Quién lo realiza eso? Los mismos participantes, con facilitadores del Instituto Nacional de Salud. Aquí se crea una ficha. Por ejemplo, aquí tenemos lo que corresponde a accidentes de tránsito. Es una ficha dada por accidentes de tránsito. ¿Qué sucede aquí? Aquí se ve, si ustedes notan, las partes genéricas: conocer la magnitud y distribución del problema, comprender las diversas causas, y le dan cierto criterio de puntaje del 1 al 5. Cuando se habla de brecha de conocimiento, es si nos falta conocer contra cada uno de estos ámbitos, si nos falta conocer, la brecha es lo que nos falta para conocer el 100% de ese, o la mayor cantidad de porcentaje de ese tema. Entonces depende, si no se conoce la magnitud y distribución geopolítica de los accidentes, dónde ocurren más, por qué ocurren, entonces, o cuál es la cantidad máxima, si muertos o heridos por un accidente de tránsito, colocan ese el 5. Si lo conocen, le dan una valorización de 1, porque ya se conoce. Por ejemplo, ¿dónde conocemos que hay más accidentes de tránsito? Nosotros sabemos que está entre Chincha y Pisco, tenemos más accidentes de tránsito. Y entre Ica y Pisco tenemos más accidentes de tránsito. Entonces, entre hechos sería, ya conocemos nosotros que entre Ica y Chincha tenemos mayor cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, no es necesario que esa parte no tiene brecha de conocimiento. Bueno, cuando vemos la evaluación de discapacidad y el impacto socioeconómico en las víctimas, nadie ha hecho un estudio de una evaluación de costo-beneficio con respecto a los accidentes de tránsito, ni tampoco el impacto psicológico en los familiares o en las personas por accidentes de tránsito. Entonces ahí le pongo un puntaje de 4 o 5 porque no conocemos ese tipo de daño, ese tipo de identificación de la magnitud de ese daño psicológico u otro. Asimismo, los factores relacionados al vehículo, entorno, ya conocemos que si no lo hacen su revisión técnica anual, es una causa. De repente la persona también, estado de salud, físico, mental, condiciones laborales del conductor, si está ebrio, sabemos que es una causa. Ya no tenemos por qué darle el criterio de 5, si ya sabemos que es la causa común es que el conductor esté ebrio. La factibilidad. La factibilidad es la facilidad que se tiene, social, económica, cultural, o facilidad por la autoridad que uno tenga para realizar la investigación. Por ejemplo, el conocer si, acá en el siguiente, determinantes sociales y culturales de los conductores. Cuando hacemos un marco lógico de un accidente de tránsito, debemos saber nosotros, o podemos saber, o ya de repente está catalogado en la literatura, en la evidencia, que no respetar las señales de tránsito conlleva que o conductores o peatones, ¿no?, incumple la norma de tránsito, da un accidente de tránsito como efecto directo. Entonces, ¿con qué tendríamos que hablar nosotros para que nos den la factibilidad de la información de los determinantes sociales y culturales de estos peatones o conductores? Tenemos que ver quién da primero las multas. Si no es la policía de carreteras, es el SAT, porque el SAT es quien cobra las multas. Entonces queremos hacer nosotros un estudio, vamos a decir, de las principales, digamos, los principales problemas que se tiene con el reglamento de tránsito. ¿Cuáles son las reglas de tránsito que se incumplen más? Entonces, la factibilidad, ¿dónde tengo que ir? ¿Me dará, o será factible que yo me comunique con la autoridad, con la policía de carreteras, para que me den información y quiero hacer un estudio descriptivo sobre los factores relacionados
digamos, al incumplimiento de las normas de tránsito, voy, pregunto a la comisaría, ¿me dará esa información? Sí, entonces normal. O si yo conozco a alguien que o anteriormente lo he querido hacer, me han dicho, la información se le va a otorgar de primera mano que en un día o en 2 días. Ya, suficiente. Entonces con eso, ya doy una factibilidad de 5. Y si de repente en mi entidad me apoyan con el presupuesto, le doy 5. De repente no me apoyan con el presupuesto, le doy 3, porque solamente voy a tener la información, la policía de carreteras, la información del SOAT del hospital, la información de el SAT que me cobra las multas, pero no tengo quién me financia la investigación, le pongo 3. Porque es factibilidad económica, social, cultural y otras. Y los efectos y consecuencias que voy a tener con esto. Es factible que existen consecuencias, sean positivas o negativas, con respecto a mi trabajo de investigación, si es que lo quiero hacer en investigación. Si la consecuencia va a ser que nadie me va a querer apoyar, le pongo 1. Pero si me van a querer apoyar, va a ser algo que va a tener un efecto, va a tener una preponderancia para la disminución del accidente de tránsito. Pues esto va a ayudar en la intervención contra la prevención de nuevos accidentes de tránsito. Le pongo un puntaje de 5. Pero si no me va a ayudar, de repente estoy en una población, en una ciudad donde solamente usan automóviles y motos, es una población campestre que solamente lo usan el 10% de la población, no va a tener mucha preponderancia el que haya una investigación de accidentes de tránsito en la comunidad, porque todos andan a caballo o caminan nada más, una población pequeña, no tiene preponderancia, le pongo 1. Es así como se evalúa ese tipo de ficha para los criterios de investigación. Aquí tenemos otro ejemplo, este es de VIH, también con la misma exactitud, las mismas fichas, solamente que se catapulta algunos de los temas que tienen que ver, ¿no? O factores que tienen que ver de investigación, de investigación con el tema. Por ejemplo, si antes teníamos aquí, en desarrollar propuestas de soluciones, programa de intervención para pasajeros y peatones, en el punto 3, aquí en el punto 3, las propuestas de desarrollo y evaluación de tecnologías sanitarias. O sea, que nos transfieran tecnología del INS al hospital regional para que el hospital regional me diagnostique VIH de manera serológica, con Western Blot o IFI, que todavía no se hace. Acá solamente se utiliza LISA. Entonces, esa sería una propuesta, ¿para qué? Para que el hospital regional me verifique la existencia de VIH de manera serológica. Entonces yo tengo más opción acá en el hospital de hacer investigaciones serológicas. Pero eso tendríamos que ver si hay la factibilidad. ¿Tienen las lectoras de IFI acá? No tienen, entonces le pongo 1, porque es imposible. Si no tengo la lectora, no lo puedo hacer. No puedo hacer transferencia tecnológica digamos, de todo el procedimiento que se realiza para el IFI si no tengo el equipo. Por eso es que el consenso es realizar este tipo de temática, este tipo de evaluación con todos los sectores. Va los directores del hospital regional o va la gente técnica del hospital. Entonces ahí entre ellos conversan. O sea, el Consejo Regional de Salud conversa. Este tema es factible porque esto no es una reunión que se realiza en un solo día. Esta reunión duró 3 días. Entonces, ¿en base a qué? Que se evalúa cada uno de los daños para poder evaluar al final o dar las líneas de investigación, para saber qué necesitamos conocer del daño de la enfermedad transmisible o no transmisible. Luego, la guía de participante taller. ¿Para qué nos sirve la guía de participante taller? Para consolidar toda la información que hemos visto en estas fichas, toda la información que hemos visto en la encuesta, y le damos un parámetro de evaluación. También está dado en base a información, a un documento validado por el INS. Correcto. Y luego, ¿cómo va a servirnos? Va a servirnos evaluando, como ustedes lo ven aquí, brecha de conocimiento, lo que necesitamos para generar una información entre lo actual y lo que debería ser. O sea, ¿qué es lo que menos hemos estudiado sobre el tema? Esto es lo que quiere decir la brecha de conocimiento. Lo que les estaba mencionando antes. La factibilidad, la posibilidad de investigar, porque tienes apoyo financiero, político, técnico, operativo, entre otros. Y el efecto viene a ser cómo va a ser el nivel de intervención o el nivel de resultado en la población. ¿Va a prevenir que haya nuevos hechos similares a los anteriores? ¿O de repente va a aumentar la cantidad de casos? Eso es lo que se tiene que ver. Y la valoración es de 1 muy bajo a 5 más alto. Y más eso se prioriza. Si yo sumo, aquí, si ustedes ven, del criterio
de brecha de conocimiento más factibilidad. Los tres tienen 5 es 15. Si alguno tiene menos, lo voy bajando. De repente pongo VIH, tuberculosis y me sale, VIH me sale 8 y tuberculosis me sale 12. Entonces tuberculosis lo subo a nivel superior. Al siguiente tránsito me suma 11. Lo pongo en segundo lugar. Y así, lo pongo de mayor a menor según el puntaje total y así priorizo el problema de salud. Posteriormente también el listado se hace en base a la necesidad de investigación, cuál de los temas de investigación o cuál de las líneas de investigación de mi tema va a ser importante para el desarrollo de la región o el desarrollo del departamento. Aquí se priorizan principalmente cinco líneas de investigación por cada tema, por cada año. De 10 u 11, por cada uno voy a hacer 5 líneas de investigación principales. En base a lo que he analizado de mis fichas anteriormente en los anexos anteriores que he mostrado, y de esa manera se van creando las líneas de investigación. O sea, primero por la prioridad regional sanitaria de la CIS, yo creo los temas de investigación. Y en base a lo que yo analizo en las fichas de anexo, creo las líneas de investigación. Posteriormente, cuando ya he hecho todo eso, ya he evaluado, le he dado un puntaje, lo he promediado, creo un promedio ponderado de cada una de las líneas por tema, ya creo las actas, matrices y relaciones participantes. Ya las relaciones participantes son las personas que apoyaron en la elaboración de las prioridades. Y ya quedan las prioridades. Ahora, este es un ejemplo de un acta, miren. Aquí del año pasado, de las prioridades regionales que se han creado hasta el momento, se tiene que, para accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿cuál tuvo el mayor puntaje de prioridad? La línea de investigación de magnitud y distribución geográfica. O sea, no se conoce en sí cuáles son las zonas de peligro, las zonas donde hay mayor auge, mayor cantidad. No se ha hecho una investigación. En base a que tendríamos que evaluarlo. De repente, cuando hace una investigación, van a encontrar que las dificultades, no todos los médicos, no todos los facultativos que atienden accidentes de tránsito, colocan dentro de la casuística de la muerte, de la lesión del paciente, accidente de tránsito. Colocan traumatismo múltiple, colocan, ponen contusión múltiple, pero no ponen en el siguiente renglón de diagnóstico, no ponen accidente de tránsito, lesionado por accidente de tránsito. Entonces no se sabe si es un accidente de tránsito, si le han tirado un golpe, lo han asaltado, no se sabe, no puedes diferenciar. He allí que el profesional de la salud debe de colocar adecuadamente los diagnósticos. Porque si no, imagínense que ustedes, no fuera este caso de accidente de tránsito. Imagínense que ustedes están haciendo un trabajo de investigación sobre la incidencia y la prevalencia, vamos a decir, un estudio de prevalencia de infección de tracto urinario por E. coli. Y de repente se encuentran con un impedimento, que todas las infecciones dicen ITU, solo ITU, y no dice, a pesar que en la historia clínica está el urocultivo, no dice por E. coli. Y cuando ustedes van a buscar las historias clínicas, una por una, ahí encuentran E. coli, Proteus, se encuentran un montón de bacterias, pero no las han escrito o no las han colocado en el diagnóstico final de la CIE-10, digamos, no lo he encontrado en la CIE-10 en la hoja GIS, no está registrada. Y si tenemos una historia clínica electrónica como en el salud, tampoco la registran, ponen infección de tracto urinario sin especificar, o sea, punto 9. Y de esa manera no tenemos información. Por eso nace las prioridades nacionales de investigación. ¿Qué va a hacer? Pues se puede poner, por ejemplo, evaluación o identificación de los errores de codificación. Puede ser un trabajo de investigación o puede ser una parte de la que debería ser. Que, por ejemplo, aquí aparecería en lo que es para lo que es accidente de tránsito, magnitud y distribución geopolítica, acá, impedimentos impedimentos para la investigación de la magnitud y distribución geopolítica de los accidentes de tránsito en tal región o en tal departamento, o en la provincia de Ica. ¿Cuáles son las principales razones? Ustedes colocan digamos, en su hipótesis. El mal llenado o el llenado inadecuado de las hojas de atención en salud, de los GIS, de las hojas GIS.
Entonces ustedes presentan su hipótesis y de repente al hacer el control de calidad de todas las hojas GIS, al final encuentran que la hipótesis estaba correcta, que no están llenando adecuadamente las hojas GIS, porque nadie coloca accidente de tránsito, colocan cualquier cosa antes de accidente. Se están dando cuenta cómo todo el proceso lleva a ustedes a investigar y llegar a dar una respuesta, digamos, a lo que corresponde un problema de salud, solamente por un error en el llenado. Eso se llama control de calidad. A veces no lo hace el misma institución de salud, lo hace el investigador que no encuentra nada y tiene que investigar por qué no encuentra nada. Esa es la situación. De ahí le van dando puntajes a los determinantes sociales y culturales, encontraron como el que tenía menos puntaje. Porque ya sabemos los determinantes sociales y culturales para que haya accidente de tránsito, ¿cuáles son? Que la persona camine o cruce la calle, no en la esquina, sino cualquier lugar en medio de la calle, en medio de la... Que la persona maneje ebria, que maneje en el sentido contrario a la... Eso ya se conoce, que son razones, son motivos. Ya está de más investigarlo porque ya se conoce y está en la norma de tránsito. Ahora, presentarle lo que son las investigaciones regionales de investigación en salud. 2015 a 2000, ahí es 2020, ha habido un error en el tipeo, me he equivocado de hacerlo rápido, creo. Entonces, ¿qué sucede allí? Disculpen por sacar la presentación. ¿Qué sucede allí? En base a esa reunión que tuvimos en el año 2014, generamos una resolución que desgraciadamente se demoró medio año en salir. Pero en base a eso, las prioridades regionales de investigación, en base a todo el proceso, vimos que tuvimos varios temas, principalmente, si lo ven ahí, factores de riesgo y prevalencia de enfermedades transmisibles con énfasis en infecciones respiratorias, tuberculosis, VIH, SIDA y enfermedades transmitidas por alimentos, o sea, las cepas. Y de ahí las líneas de investigación de cada uno. Veíamos principalmente agente etiológico de las infecciones, porque no se tenía cultivos de las diferentes infecciones respiratorias y se hacían más prevalentes. Cada vez, todos los años, las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de morbilidad a nivel de todo el departamento de Ica. Y no se conoce cuáles son los agentes, bacterias, virus que provocan estas infecciones. Que así como ven acá, también tenemos efectividad en la calidad de vida para disminuir la prevalencia de las infecciones respiratorias. ¿Cuál es el efecto? Ese es un estudio ecológico. Tendría que trabajarse cuál es el efecto de ciertas medidas, ¿no? Para prevenir o disminuir la presentación de las infecciones. Y son diferentes tipos. En tuberculosis, efectividad en los tratamientos contra tuberculosis. Ahí tendrían que hacer un estudio en el cual se diferencia entre tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, o entre tuberculosis sensible, MDR o multidrogo resistente, y XDR, extra resistente. Entonces, entre las diferentes causas que obtenemos líneas de investigación, se van creando temas. Correcto. Segundo grupo, factores de riesgo asociados a enfermedades no transmisibles, con énfasis en cuáles, las principales que tenemos: cáncer, hipertensión arterial, diabetes y anemia en niños menores, anemia de gestantes y violencia familiar. Porque fue lo que más se vio en no transmisibles, se asociaron en grupos. Y la tercera ya, daños o enfermedades de causa ambiental o desastres. Aunque ya se habían dejado mucho, ¿por qué? Porque ya no teníamos, digamos, el rezago del terremoto y habían pasado buenos años, pero de todas maneras teníamos problemas en adecuado manejo de residuos sólidos. Esta prioridad dio inicio a un proyecto que viene a ser el proyecto de relleno sanitario, que desgraciadamente el proyecto de relleno sanitario no se pudo ejecutar, pero fue un hincapié para que las autoridades municipales trataran de crear este relleno sanitario. Y hasta ahora estamos en esa situación. Factores ambientales, porque ahora tenemos un aumento en lo que es cáncer de piel. Si no se ha estudiado en los hospitales del Ministerio de Salud, establecimientos del Ministerio de Salud, sí se ha hecho en salud. En salud tenemos aproximadamente 10 casos de cáncer de piel nuevos por mes. Pero ¿qué sucede? Nadie estudia cáncer de piel. Así como dengue, nadie lo está estudiando hasta el momento.
No está estudiando el costo-beneficio del dengue, cómo sería los errores que han existido en el primer brote que tuvimos en el año 2017. Nadie lo ha estudiado, ¿no? Porque dice, acá por ejemplo tenemos estudios de impacto de la muerte y mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en la región Ica. Ahí podemos hacer, en lo que corresponde a transmisibles, en el primer capítulo, estudios de impacto o errores errores en las intervenciones que se realizaron contra dengue. Ahí veríamos qué errores han cometido, ¿no? Es como un estudio de investigación de lecciones aprendidas, y entre otros. Correcto. Y ya prioridades nacionales que ya se crearon con el sistema que ustedes han visto, como les he explicado paso a paso. Ya esto es tomado, acá está la resolución ministerial que ha sido aprobada y publicada en julio. Si bien es cierto, si bien es cierto, el documento está aquí, ¿no? Y aquí están las principales prioridades con sus líneas: accidente de tránsito, cáncer, enfermedades metabólicas, infecciones respiratorias y neumonías, infecciones de transmisión sexual y VIH, malnutrición y enfermedades metaxénicas y somáticas, con cada uno de sus ámbitos. Y posteriormente aquí, salud ocupacional, salud materna perinatal y salud mental. Y aquí, para que ustedes se den cuenta, un pequeño resumen. Lo he tomado del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Si ustedes ven, hay toda una línea de problemas sanitarios de investigación que ha sido otorgados hasta el 2029 al 2023. A diferencia del que ya fenece de nosotros de nivel región, que debemos otorgar o debemos iniciar un nuevo proceso para el año 2021 al 2025. Es decir, que el siguiente año, con las autoridades de la universidad, del Consejo Regional de Salud, DIRESA y colegios profesionales, debemos de volver a analizar nuestra realidad sanitaria nacional para crear nuevas prioridades sanitarias con sus líneas de investigación. ¿Por qué es importante esto para ustedes, como estudiantes? Miren, estas líneas de investigación nacionales son para intervención. ¿Qué quiere decir que son para intervención? Son para personal que ya trabaja en el ámbito de salud. O sea, que sea personal de salud ya propiamente dicho en los establecimientos. No quita que ustedes como alumnos puedan estudiar los mismos temas, porque van a ayudar, digamos, a establecer la base para posteriores trabajos de investigación, ¿no? Y yo les recomiendo que si van a hacer investigación, hagan primero trabajos descriptivos. No se aboquen a ser analíticos ni a ser exploratorios, porque todavía veo que en la Facultad de Medicina la cantidad de investigaciones son muy pocas. Pero sí, para ustedes es importante utilizar lo que son las prioridades de investigación regionales, porque están más acorde, y estas han sido otorgadas por la DIRESA a través del Comité de Pregrado desde el año pasado, a todas las unidades de investigación de las facultades de Ciencias de la Salud y a los colegios profesionales. Ellos tienen una copia de esta resolución. Y aquí se designan los temas en los cuales ustedes deben abocar la investigación para sus proyectos de tesis. ¿Por qué? Porque son temas de los cuales se tiene información, pero nadie utiliza la información para investigar. Nadie utiliza sistemas o encuestas las cuales sirvan para saber más de estos temas. O sea, son brechas, no los conocemos. Por ejemplo, si bien se sabe que existe tratamientos contra tuberculosis sensible, MDR, XDR, no conocemos cuál efectivo es el tratamiento. Sabemos que los pacientes, ni siquiera sabemos, hay estudios sobre vida de pacientes con tuberculosis XDR. Sabemos que mueren, pero no sabemos cuál de los tratamientos es más efectivo para cada uno de ellos. Ahí podemos hacer un estudio sobre vida de los pacientes con tuberculosis XDR, que nadie lo hace. Y solamente tomando la historia clínica de cada uno de los pacientes XDR, teniendo en cuenta la reserva de los nombres, apellidos u otros. Solamente tomamos en cuenta lo que corresponde a su edad, su localización y otros. Los parámetros de hacinamiento u otros. Y contactos, por si han contaminado a otra persona. ¿Cuán importante es ya tener el insumo? Ya ustedes tienen aquí
en qué tienen que abocarse para investigar. Y si quieren abocarse a la parte de lo que corresponde a nacional, aquí tienen los temas, miren, son similares. Miren, la primera prioridad nacional es accidente de tránsito. Aquí que ven, magnitud y distribución geopolítica. Determinantes sociales y culturales por incumplimiento de normas. Identificación de los factores relacionados al vehículo. Oportunidades de intervención. Por ejemplo, el SAMU u otros. Evaluación e integración de los sistemas. Cada uno de estos es una línea que ustedes pueden tomarla. Igual que cáncer, igual que enfermedades metabólicas, que están en boga últimamente, infecciones respiratorias, infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, malnutrición y anemia, que también es un problema prioritario, es prácticamente una prioridad nacional política. Enfermedades metaxénicas que nosotros hemos ingresado nuevamente. Desde el año 1992 no teníamos enfermedades metaxénicas, pues antes teníamos Chagas, se eliminó Chagas y ahora desde 2015 tenemos dengue. Es decir, tenemos una nueva enfermedad por investigar. Pocas personas hacen investigación. Al único que se han abocado en los últimos años es a realizar investigaciones sobre el nivel de conocimiento de cierta enfermedad, o sea, de esta enfermedad. En los estudiantes de medicina, en los estudiantes de secundaria, en los estudiantes de primaria, pero no realizan en sí una investigación que ayude a disminuir la propagación de esta enfermedad. Eso no, o sino una investigación que nos ayuda a verificar cuáles son las complicaciones que se dan en mayor prevalencia en la población a nivel del departamento de ICA. Nadie ha estudiado ello. Eso es a lo que yo les invoco. Ustedes, como ya saben cuál ha sido el proceso, ya saben que esto está validado por instituciones que tienen que ver con salud, utilicen. Aquí salud ambiental y ocupacional, igual, factores de riesgo de enfermedades ocupacionales. Lo que corresponde a factores de riesgo de cáncer de piel, ya saben que el factor de riesgo de cáncer de piel, ¿cuál es? Saben que es exposición a la radiación ultravioleta, no van a estudiar eso, pero sí pueden estudiar de repente los factores por los cuales hay un aumento de leptospirosis en la ciudad de Ica. Tenemos un aumento de una enfermedad que es olvidada o llamada huérfana, que es la leptospirosis. Si se sabe que es transmitida por las ratas, por ejemplo, pueden hacer un estudio de magnitud de la leptospirosis, ¿no? Y van a verificar en qué zonas y colocar de repente una georreferenciación, un estudio de georreferenciación de los casos de leptospirosis a nivel de la provincia de Ica. Al final van a crear un mapeo, un estudio de georreferenciación de leptospirosis. Solamente como un tema de salud ambiental y ocupación, un tema de salud ambiental. Y eso de ahí es una innovación porque ya nosotros no tenemos estudios georreferenciales, que es una nueva forma de identificar zonas de riesgo. Es algo que ustedes también deben tener en cuenta. Asimismo, salud materna y perinatal. Si bien es cierto desde el año pasado tuvimos 5 muertes maternas, este año tenemos ya 10 muertes. Entonces, las causas o determinantes de la mortalidad y mortalidad que tenemos, debemos saberlos. No se estudia mucho lo que son muertes maternas, porque se piensa que es un indicador negativo de la atención hospitalaria o de la atención en un establecimiento de salud. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque es un medio como medir la calidad, no solamente de la atención en salud, sino también del reconocimiento de los factores de riesgo por la familia y por la misma gestante. Y es una forma como incentivar que otras personas que estén en etapa de gestación, parto, puerperio, ¿no? Le den importancia a los signos de alarma o de alerta en la gestación, en el puerperio y en el parto, para que no ocurra lo mismo posteriormente. Aquí salud mental. Está en boga también de violencia familiar. Pueden hacer un estudio de feminicidio. ¿Cuáles son las causas principales de feminicidio? Nadie hace estudios de ello. Ni los mismos psicólogos la hacen. Tuberculosis, como les indicaba. La eficacia de los tratamientos nadie la estudia.
Nadie estudia ello. O de repente, ¿ustedes qué hacer? Verificar también si existen nuevas, digamos, nuevas formas como identificar el tuberculosis o estudios serológicos de tuberculosis en los hospitales del departamento, del hospital regional o del hospital socorro. Hacer un estudio descriptivo. ¿Cuántos son detectados por BK? ¿Cuántos son detectados por test de ADA? ¿Cuántos son detectados por radiografía? Hacer un estudio descriptivo en el cual ustedes coloquen evaluación de los criterios diagnósticos de tuberculosis en la provincia de Ica. Analizan todos los casos de tuberculosis o de tal de hospital. Esos son temas que son fáciles de realizar. Tienen las pruebas porque solamente van a tomar en cuenta los pacientes con tuberculosis que están confirmados y están en la oficina o en el consultorio de la estrategia. No van a tomar todos los pacientes del hospital. Y es algo sencillo, ¿no? Bueno, creo que con eso, con esa pequeña explicación, podamos nosotros entender la importancia de las prioridades sanitarias de investigación en salud. No sé si ustedes, como participantes, tengan alguna pregunta, haya sido interesante el tema, haya sido algo de repente nuevo, porque nosotros como médicos se nos enseña, desgraciadamente, solo lo que es la atención al paciente, la supuesta relación médico-paciente, que solamente es en el momento que lo tenemos en el consultorio. Pero la relación médico-paciente nace desde que nosotros creamos medios para prevenir que el paciente nunca sea, que la persona nunca sea paciente y no nos llegue al consultorio. Es como una flojera a posteriori. Es decir, no tener casos, prevenir el tener casos. Y esto es lo más importante para nosotros y que se nos enseña y que se nos pide desde que hacemos el juramento hipocrático, es el primum non nocere, primero no hacer daño. ¿Y cómo primero no hacemos daño? Previniendo que la persona no enferme. Por eso nosotros estamos en una etapa en la cual debemos abocarnos a las actividades preventivas profesionales y no a la recuperación y rehabilitación. Pero ¿de dónde nace eso? De la investigación, ¿no? Y de cortar las cadenas de transmisión y los factores y la exposición a los factores de riesgo que tenemos como personal de salud responsable de la salud de la población. Bueno, creo que con eso voy a terminar mi participación por hoy día. No sé si tengan alguna pregunta, estoy llano a responderles con respecto a nuestro tema, de repente, y posteriormente tener otra oportunidad para poder conversar. Ustedes tienen la oportunidad de poder interrumpirme, díganme ustedes, doctores, he leído este tema, estoy interesada en hacer una investigación en algo en especial, tuberculosis, VIH, leptospirosis, de repente infecciones asociadas a atención en salud, lo que antes se llamaba infecciones intrahospitalarias. Hay muchos temas, pero principalmente ahora estamos abocados en lo que es salud, en los de enfermedad crónica no transmisible, porque son los que se presentan con mayor cantidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Díganme, estoy llano a cualquiera de ellas. Veo que no hay preguntas. Como dicen, el que cae otorga. A ver. Muchachos, ¿alguna pregunta para el doctor? Dime. Parece que no hay preguntas. Doctor, bueno, parece que nadie tiene preguntas, pero yo quisiera hacer una consulta.
Sí, Eh, sobre a nivel de ICA, bueno, sabemos que a nivel de, tenemos el TENIX aquí en lo que es el tuberculosis, ¿no? Entonces, yo estaba también pensando, quería investigar algo importante en la región, ¿no? Y lo que me había llamado la atención es la tuberculosis. sí. Todo más que todo porque obviamente tenemos el CENIC, que solo creo que, si no me equivoco, hay dos CENICs a nivel del Perú, si no me equivoco, doctor. Sí, tenemos solamente dos centros de excelencia, uno está en Lima y otro acá. Ahora, ¿qué sucede? Los centros de excelencia se crearon en base a que debe estar priorizado, bueno, en zonas donde está priorizada, digamos, la enfermedad. Nosotros sabemos que desde el año 2019 tenemos un plan de emergencia para reducción de lo que corresponde a tuberculosis, que está financiado hasta el año 2020. Ahora, ese plan conlleva a qué? Conlleva a que debe haber contratación de nuevo personal, implementación de los laboratorios, ¿cierto? Ahora, Ica está dentro de las 4 regiones priorizadas. Y en base a eso, tenemos a Iquitos, Lima, Callao e Ica. Son las 4 regiones que están priorizadas para tuberculosis. Si bien es cierto, nosotros estamos en tercer lugar hasta el momento. ¿Ya? Y es importante que se estudie la tuberculosis. Quienes más realizan estos estudios de investigación son las enfermeras. Médicos lo hacen muy poco, solamente hay 2, 3 personas que estudian tuberculosis NIC, y más solo hacen por especialidad. Entonces es importante más que saber las complicaciones, es el efecto de los tratamientos. ¿Por qué? Porque el efecto de los tratamientos nos va a decir a nosotros ¿cómo les puedo explicar? Si nosotros vamos a poder realizar estudios de impacto, porque eso nos va a ayudar a saber si los tratamientos que se están realizando funcionan o no funcionan. Los de impacto, de evaluación de tratamiento. Porque ¿para qué hacer estudios de complicaciones o estudios de cuadro clínico si ya sabemos cuáles son los efectos del bacilo en el organismo humano? Es algo que mutara, pero es muy raro. Por eso, lo importante es hacer estudios en el momento de lo que es resistencia, de lo que es evaluación del tratamiento. Eso es lo importante en este momento. Lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de pacientes con tuberculosis. A ver, creo que si hay preguntas, miren. Aquí me preguntan si para realizar una investigación descriptiva se necesita un buen financiamiento. Miren, para hacer una investigación descriptiva, lo único que necesitan es tener ganas de hacerlo. Yo les recomiendo, si van a hacer un estudio descriptivo, háganlo en procesos o en eventos de salud que tengan pocos casos cuando van a hacer una primera investigación, para que su universo sea pequeño y no tengan que realizar muestreo. La primera vez. Posteriormente, cuando ya van a trabajar o hacer estudios de grandes eventos, ahí sí, ya se asocian, se apoyan en bibliografía estadística y de un buen estadístico y crear un muestreo adecuado para un caso, una cantidad de casos como 100, 200. Pero no necesita un buen financiamiento. Un estudio descriptivo lo pueden hacer hasta con 300 soles, lo pueden hacer entre 3 personas, no sale muy caro hacer un trabajo de investigación descriptivo. Es la primera base para hacer un trabajo, o el inicio, por así decirlo, de un trabajo, es la parte descriptiva. Eso después, si es una enfermedad de gran auge, después de ese descriptivo le van a seguir el cimiento para hacer un exploratorio y después un analítico y así. ¿Correcto? Y la otra pregunta que me hacen aquí, si uno va a hacer una investigación de caso control para tratar de ver factores involucrados en la presencia de diabetes mellitus, ¿qué tan difícil es acceder a la información? Miren, para lo que corresponde a casos control, ustedes lo primero que deben tener es bibliografía de otros estudios similares. Lo segundo que deben tener es la cantidad de pacientes que tienen ustedes de población, universo, que tienen de esta enfermedad. ¿Dónde pueden conseguir esa información?
En la Dirección Regional de Salud tenemos una oficina de estadística e informática. Ustedes le dan los códigos de CIE-10, de diabetes mellitus, de diferentes tipos. Si ustedes quieren estudiar diabetes 1 o diabetes mellitus 2, le dan el código que corresponde. O si van a estudiar complicaciones, el código que corresponde a las complicaciones que van a estudiar, porque van a ser su ámbito de intervención de la investigación. Lo solicitan a través de un food y automáticamente días después le dan la información y ya ustedes van a ver si van a trabajar con todo el universo o hacer un estudio de muestreo. Ahora, no es difícil, solamente, como les digo, es cosa de voluntad. La investigación se inicia, si van a hacer caso control, van a tener que hacer un estudio en el cual consigan los casos que van a hacer las personas con la enfermedad que han estado expuestas a los factores de riesgo, ¿no? Que van a estar, ustedes van a averiguar cuáles han sido los factores de riesgo, perdón, a los que están expuestos, porque es retrospectivo, y un control, que son personas que han tenido la enfermedad, pero que no han estado expuestas a esos factores de riesgo. Eso van a tener que averiguarlo o analizar. Pero no es difícil establecer la población de universo ni saber cuál es la información. Nosotros tenemos información que existe, pero no se utiliza, desgraciadamente. Y mientras eso no se utilice, solamente es un dato. Cuando ustedes lo analizan, lo comparan, cuando ustedes, crean sus tablas, sus gráficos, e incluso lo comparan con otras regiones, ya se transforma recién en información. Mientras tanto es un dato somero. Voy a decir, 50 personas tuvieron diabetes mellitus tipo 1. Eso es un dato. Pero si ustedes me dicen, de estas 50 personas, 35 hicieron retinopatía, 20 hicieron pie diabético con amputación, 13 hicieron pie diabético sin amputación. De repente, por ahí alguna ha hecho nefropatía, un 20% de todas las que tuvieron diabetes mellitus. Entonces ya están haciendo comparación entre las complicaciones y lo comparan con otra región y agarran una u otra acción que realizan en la investigación u otra relación dentro de su discusión y posiblemente van a tener ustedes recomendaciones. Eso es información. Ya no es el dato somero, que solo tenía 31 o 41 casos de diabetes mellitus. Que ustedes están comparando, ya eso lo han transformado en información. Y posteriormente, cuando esto se compara y se publica y se pone conocimiento y sirve para otros trabajos de investigación, se transforma en conocimiento y va subiendo el nivel. Y hay una pirámide del saber, esa pirámide de repente la vamos a conversar en algún momento. Esa pirámide tiene desde una base que es el dato somero hasta lo último que es la parte de intervención. ¿Ya? A ver si tenemos otra pregunta aquí o ya no hay ninguna otra pregunta. Así hay otra pregunta. A ver, si se tiene, acá me preguntan, si se considera que tiene alguna relevancia hacer estudios de conglomerados demográficos en relación a la enfermedad, a la prevalencia de enfermedades como tuberculosis en nuestra región. A ver, cuando hablamos nosotros de estudio de conglomerados, estamos estudio de conglomerados demográficos. No sé si están refiriendo a hacer estudios de georreferenciación. Porque cuando hablamos de conglomerado geográfico, están diciéndome que ustedes van a investigar cuáles son las zonas de riesgo de tuberculosis. Yo lo estoy entendiendo como, no sé si esté bien, lo estoy entendiendo como un estudio georreferencial, o sea, en el cual yo identifico las zonas donde viven o donde se han probablemente contagiado las personas del bacilo y que posteriormente han hecho la enfermedad. Eso es lo que estoy entendiendo. Eso es un estudio georreferencial o un estudio de mapeo, que es lo último que hay en boga de estudios. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tienen las direcciones de todas las personas. Claro que en el estudio de mapeo no van a poner las direcciones. Van a poner un mapa somero, ¿no? Topográfico, y ahí colocan los puntos o crean mapas de calor. Los mapas de calor, ¿qué vienen a hacer? Los mapas de calor
son mapas en los cuales está toda la jurisdicción en la que ustedes han tenido en estudio, pero que colocan en diversos grados, o sea, como si fuera el sol. Mientras menos brillante sea y menos diámetro tenga la bolita, menos casos ha habido allí. También hay los mapas de dispersión, que esos son los que aparecen los casos uno por uno. Yo de verdad, al inicio, prefiero que ustedes hagan mapas de calor, porque los mapas de calor le van a decir dónde están las zonas de alto riesgo, las zonas de mediano riesgo, las zonas de bajo riesgo. Primero, para tampoco no tener problemas con las personas que han sido afectadas por la enfermedad. Ustedes saben que hay un aspecto de confidencialidad. Si se va a hacer un gráfico, un mapeo, un estudio georreferencial, en el cual va a aparecer caso por caso, hay que tener un consentimiento informado firmado por cada una de las personas, porque sus viviendas van a estar ahí, dibujadas o plasmadas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace también un estudio. Aunque sea solamente un estudio en el cual va a localizarse la zona, sucedió en el año 2011, perdón, en 2010, que tuvimos la pandemia de influenza, que a una enfermera la persiguieron hasta su casa y querían una entrevista. Y los medios de prensa, que cómo se siente tener influenza, que no la dejaban en paz a la pobre enfermera, porque se enteraron que tenía influenza. Hasta ese punto se llega. ¿Por qué? Por no tener cuidado con la investigación de los casos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, creo que ahí estamos. Sí, pues no hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas, sí. Hasta ahí hemos llegado, creo, sí. Sí, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Más bien Ujú. agradecerle en nombre de la sociedad SOCEMI y del Comité Permanente Científico por su ponencia de hoy día, doctor. Muchas gracias No sé por su tiempo. si ha sido desagrado. Yo la verdad soy muy explícito, me extiendo demasiadas veces en los temas. Ya mis alumnos me conocen. Pero es que hay temas que hay que tratarlos desde un inicio, de un punto cero, porque desgraciadamente en la investigación estamos muy bajos a nivel de la universidad, desgraciadamente. Yo lo digo sinceramente porque no me gusta engañar a nadie. Las cosas son como son o no son. Y otra cosa, me preguntaban ahí sobre el ENDES. El ENDES, yo les puedo explicar que es una encuesta, pero el ENDES, por ejemplo, si ustedes ven, solamente toma un muestreo de 200 personas. Y a veces no es representativo 200 personas. Por eso el ENDES es el medio de evaluación de las estrategias sanitarias a nivel nacional y regional, pero no, estadísticamente no es representativa. Así es que tengan cuidado cuando trabajen con ella. ¿Ya? Listo, creo que ahí vamos a terminar la sesión de hoy. De repente tendremos alguna otra oportunidad. Entonces, como les digo, espero que haya sido de su agrado la presentación del día de hoy y que posteriormente tengamos otras oportunidades para poder. Sí, doctor, muchas gracias por el tiempo, doctor. Y ahí también a ustedes por su comprensión y también su tiempo. Hasta luego. Muchachos, vamos a pasar el pase de lista final. Por favor, pongan sus datos, su nombre completo, eh, si pertenecen o no a SOCEMI o a otra sociedad, su, su rango y su ciclo al que pertenecen, por favor. Una sola pauta me estaba olvidando, Humberto. Sí, dígame, doctor. Aló. Sí, Miren, dígame, doctor. bueno, de repente no sé si lo puedo hablar acá o en interno contigo, porque tuve una reunión ayer con la doctora Vera. Ah, ya, doctor, sí. Sí, normal, entonces lo conversamos por interno mejor, doctor. Mejor por interno, ya. Ok, Sí, listo. sí.
Entonces queda ahí. La ponencia, no sé, te la envío por correo, la tengo acá. Ah, claro, por correo, si no, doctor. ¿Tiene mi correo, doctor? O si no, se lo paso No, por se WhatsApp. la puedo mandar a Julia y Julia te la reenvía a tu WhatsApp. Ah, ya, ya, genial, doctor, no hay problema. O si no, me pasas tu correo por, a ver, por que me pases tu correo, si no, Julia. O ella lo tiene, creo, Ah, ya. ¿no? Sí, sí, ya lo tiene. Ya, perfecto. Y tu número por WhatsApp, ahí me comunico y te lo envío directo también. Ok. Hasta Ya, luego, doctor. muchas gracias. Nos vemos.